Buenos días, alumnos y mamitas del matemático Pascual Saco. Continuamos con las clases virtuales. Vamos a ver el curso de geometría, tema Introducción a los cuadriláteros. Bien, chicos, este tema solamente es de introducción, ¿ok? Y la próxima clase ya vamos a ver lo que es los ejemplos y los ejercicios. ¿Qué es un cuadrilátero? Definición. Un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados. Ahora, ustedes, por ejemplo, cuando estaban en inicial, chicos, así les enseñaban el cuadrado, ¿verdad? El cuadrado es un polígono, tiene 4 lados, ¿ok? Y está dentro de la clasificación de los cuadriláteros, ¿ok? Veamos ahora sus elementos. Todo cuadrilátero posee 4 lados. Lado AB, como podemos ver acá, BC, CD y AD o DA es lo mismo, ¿ok? Vértices, que es la unión de cada lado, vértice A, B, C y D. Los ángulos internos, alfa, beta, teta y W. Y los ángulos externos, Y y Phi que hemos puesto acá, pero en sí tiene 4 también, ¿ok? Solo que solamente hemos colocado 2. Y las diagonales, te preguntarás, ¿qué es una diagonal? La diagonal es la línea o la distancia que une dos vértices, ¿ok? No consecutivos en el polígono. Ya sabes que hay vértices A, B, C y D. Esos son los vértices. Pero si yo uno vértice A con vértice B, eso no sería una diagonal, sino sería un lado. Para que sea una diagonal son vértices no consecutivos, ¿ok? De A a C o de B a D, ¿ok? Esas son las diagonales. Ahora veamos, cuando los 4 ángulos internos del cuadrilátero son menores que 180, el cuadrilátero es convexo. Y cuando posee un ángulo interno mayor que 180, el cuadrilátero es no convexo o cóncavo. Bueno, chicos, nosotros vamos a trabajar con los cuadriláteros convexos, más con estos, ¿ok? También más adelante tal vez veremos, pero ahorita primero vamos a empezar con los convexos. Los convexos son los que tienen sus 4 ángulos internos menores que 180. En cambio, el cuadrilátero cóncavo o no convexo es el que tiene un ángulo que es mayor a 180, ¿ok? Clasificación. Los cuadriláteros se clasifican según el paralelismo de sus lados, ¿ok? Paralelogramos, trapecios y trapezoides. Te vuelvo a repetir, se clasifican en 3, paralelogramos, trapecios y trapezoides. Vamos a ver ahorita los paralelogramos. El paralelogramo es el cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos. Y estos son el romboide, ¿ya? El rectángulo, el rombo y el cuadrado. Entonces ahora te lo voy a explicar uno por uno para que puedas entender, ¿ok? Estamos en paralelogramos, el romboide, el cuadrado, el rectángulo, el rombo, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver uno por uno. Primero el romboide. Es el paralelo cuyos lados consecutivos y ángulos consecutivos no son congruentes. Es decir, no es equilátero ni equiángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que sus lados consecutivos no son iguales y sus ángulos consecutivos tampoco. Pero lo que debes de saber, chicos, es que los paralelogramos, sus lados opuestos son paralelos e iguales. Por ejemplo, aquí AB es paralelo con CD y son iguales. O sea, tiene la misma medida, ¿no? BC es paralelo con AD y son iguales. ¿Qué es lo que pasa en el romboide? Caso especial. ¿Ya? En el romboide, ya, sus ángulos opuestos son iguales, mira. Puedo sumar alfa más beta 180, alfa más beta 180, alfa más beta 180, alfa más beta 180. Ojo, recuerda tu clase de rectas paralelas, ¿ah? ¿Ya? Y los ángulos opuestos son iguales. ¿Qué es lo que vas a aprender de esta clase? Y de tarea va para tu casa, tienes que repasar el tema. Cuando yo te pregunte cuáles son las características del romboide, sus lados opuestos son paralelos e iguales y sus ángulos opuestos son iguales. Alfa, alfa, beta, beta. O sea, si este es 30, él es 30. Si él es 150, 150. ¿Ok? Eso es lo que debes aprenderte del romboide. Así que escucha bien y practícalo. Rectángulo. El rectángulo es el paralelogramo cuyos lados consecutivos no son congruentes y sus 4 ángulos son rectos. Es decir, es equiángulo pero no equilátero. Equiángulo quiere decir que todos sus ángulos son iguales. Y no equilátero quiere decir que sus lados no son iguales. ¿Ok? Al igual que en el anterior, que en el romboide, ya el rectángulo, sus lados paralelos son iguales. ¿Ya? Pero sus ángulos, sus 4 ángulos son iguales y miden 90 grados. Mira, ya vamos viendo dos, el romboide, ángulos opuestos iguales y sus lados paralelos iguales, y el equilátero, lados paralelos iguales y sus 4 ángulos son iguales y miden 90 grados, son ángulos rectos. El rombo es el paralelogramo cuyos 4 lados son congruentes. ¿Qué quiere decir que sus 4 lados son congruentes? Que sus 4 lados son iguales. Pero sus ángulos consecutivos no son congruentes. Es decir, es equilátero, pero no es equiángulo. En el rombo, ¿ya?
Sus cuatro lados son iguales, pero sus ángulos no. Sus ángulos opuestos son iguales. Mira, ya vamos aprendiendo tres y acuérdate de las características. Romboide, sus lados paralelos son iguales, sus ángulos opuestos son iguales. Rectángulo, sus lados opuestos son paralelos e iguales y sus cuatro ángulos miden 90 grados. El rombo, sus cuatro lados son iguales y sus ángulos opuestos son iguales. No todos los ángulos, sus ángulos opuestos nada más. Y el último paralelogramo, que es el cuadrado. Bueno, el cuadrado ya lo conoces desde hace mucho tiempo, ¿sí o no? ¿Cuáles son las características del cuadrado? Sus cuatro lados son congruentes, o sea, sus cuatro lados son iguales y sus cuatro ángulos también. O sea, es equilátero y es equiángulo. Sus cuatro lados son iguales, sus cuatro ángulos también y son ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Ahora veamos las clases de los trapecios. El trapecio es el cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos y los otros lados no paralelos se llaman bases, ¿no? Ya sabes que sus lados paralelos se llaman bases, base mayor, base menor, base mayor, base menor, base mayor, base menor. Y sus otros lados son no paralelos, ¿ok? Hay tres clases de trapecios, trapecio isósceles, trapecio escaleno y trapecio rectángulo. Se llama trapecio isósceles porque sus lados no paralelos, o sea, los que no son la base, ¿no? Son de igual longitud. Y cuando tiene dos lados iguales, también tiene sus ángulos iguales, ¿ok, chicos? Parecido en el triángulo, ¿ok? Trapecio escaleno, sus dos lados no paralelos no son de igual longitud. Bueno, en el trapecio escaleno, sus dos lados son diferentes, ¿no? Ojo que las bases también son diferentes, ¿ok? Porque si las bases fueran del mismo tamaño, ya no sería un trapecio, sería un rectángulo o otra figura, ¿ok? No, en trapecio las bases tienen diferente longitud. Y el trapecio rectángulo se llama trapecio rectángulo porque posee dos ángulos rectos, o sea, dos ángulos de 90 grados. Listo. Los trapezoides, recuerda que hemos dividido en tres, paralelogramos, trapecio y trapezoides. El trapezoide es el cuadrilátero que no tiene ningún par de lados paralelos. No tiene lados paralelos. Se llaman paralelogramos porque tenía lados paralelos. Trapecio porque tenía dos bases, ¿no? Y dos lados que no son paralelos. En cambio aquí no tiene nada. No tiene ni las bases que son paralelas, ni ningún lado paralelo, ni nada, ¿ok? Ese es el trapezoide. Vamos con las propiedades, suma de ángulos internos. Bueno, chicos, en todo cuadrilátero, mira, recuerda cuando yo te enseñé triángulos. En todos los triángulos, sus tres ángulos internos suman 180. Acá también los cuadriláteros tienen su propia propiedad, ¿ok? La suma de ángulos internos de un cuadrilátero es de 360. Sus cuatro ángulos internos suman 360. Ahora también, dentro de los cuadriláteros, en los trapecios, podemos hallar la mediana. Miss, ¿qué es la mediana? Ah, la mediana es la distancia que une los puntos medios de los lados de un trapecio. Esta M es el punto medio de AB y N es el punto medio de CD. Esa distancia se la va a llamar mediana. ¿Y cómo se halla la mediana, Miss? Con la semisuma de las bases, o sea, base mayor más base menor sobre 2. Qué fácil, ¿vieron? Ahora vamos a ver también ángulos consecutivos en el paralelogramo. En el caso del paralelogramo, este es el romboide. Recuerda que yo te expliqué, ¿no? Sus lados paralelos son iguales. AB igual a BD y AB igual a CD. Y también sus ángulos opuestos son iguales. Alfa, alfa, teta, teta. Ahora recuerda que cuando tú hacías rectas paralelas, ¿te acuerdas? L1 paralelo a L2, propiedad del zapato y todo eso. Los ángulos que están en un mismo lado suman 180, ¿no? Bueno, aquí se ha movido, pero debería ser alfa más teta igual a 180. Alfa más teta igual a 180, alfa más teta igual a 180, alfa más teta igual a 180. Y solo ocurre en el paralelogramo, pero en el romboide, ¿ok? No te vayas a confundir. Luego dice ángulos opuestos en el paralelogramo. Eso también ya te lo expliqué, ¿no? Los ángulos opuestos son iguales, solo en este paralelogramo, ¿ok? Bueno, en casi todos, ¿no? Porque en el rectángulo, bueno, todos son 90 grados, en el cuadrado también. En el rombo y en el romboide, sus ángulos opuestos son iguales. Listo. ¿Vieron, chicos? Qué fácil. La clase solamente es introductoria, por eso se llama introducción a los cuadriláteros. Bien, chicos, eso fue todo. No te voy a dejar tarea, pero sí, por favor, estudia, porque la próxima clase vamos a ver ejercicios, entonces tú tienes que saber cuáles son las características de cada uno de estos cuadriláteros que acabamos de ver, ¿ok? Eso ha sido todo, chicos. Muchas gracias por prestar atención. Que tengan un muy bonito día. Cuídense. Bye.